¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el curso de C Sharp. En el video de hoy vamos a estar viendo estructuras repetitivas o también conocidos como ciclos. Los ciclos sirven para ejecutar un bloque de código X cantidad de veces, mientras que se cumpla una determinada condición. Supongamos que tenemos el siguiente problema. Queremos imprimir los números del 1 al 10 en la pantalla. Actualmente, con los conocimientos que vimos hasta ahora, tendríamos que hacer console.writeLine y escribir uno por uno los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a ir cambiando los números. Y a continuación escribir un console.readKey. Si ejecutamos esto, nos va a mostrar efectivamente los números del 1 al 10. Como podemos ver, nos muestra los números del 1 al 10. Pero no se ve tan limpio este código, ya que estamos repitiendo lo mismo 10 veces. Existe una manera mucho más sencilla de hacerlo, ya que por eso están los ciclos. Vamos a ver cómo se hace con los ciclos, con los tres ciclos que vamos a aprender hoy de las tres maneras posibles. Así que empecemos con el for. La sintaxis del for es la siguiente. Escribimos la palabra for y abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis van a ir tres partes. La primera es el índice. El índice es el número que nos indica la cantidad de veces que se ha repetido nuestro ciclo actualmente. Debe ser sí o sí un número. Puede ser un número decimal o un número entero. En este caso vamos a usar un número entero porque nosotros queremos mostrar de los números del 1 al 10. Así que declaramos una variable de tipo entero y le ponemos cualquier nombre. Yo le pongo i para que sea más fácil. A continuación debemos ponerle a partir de qué número queremos que empiece nuestro ciclo. Es decir, le ponemos un valor inicial, en este caso el valor 1, porque queremos del 1 al 10. A continuación debemos poner punto y coma. La segunda parte es la condición. La condición tiene que cumplirse para que nuestro ciclo se siga ejecutando. Es decir, debe devolver el valor verdadero. En este caso, nuestra condición va a ser mientras que nuestro número sea menor a 11, porque nosotros queremos llegar del 1 al 10. Y mientras que sea menor que 11, nuestro código se va a seguir ejecutando. En caso de llegar a 11, 11 ya es mayor a 10, entonces no se va a cumplir la condición y nuestro ciclo no se va a ejecutar. Por ende, va a mostrar de los números del 1 al 10. Así que vamos a ingresar la condición, mientras que i sea menor a 11. Ahora ponemos punto y coma y ahora viene la tercera parte. Y la tercera parte y última es el iterador. El iterador es lo que indica qué se va a hacer después de cada vez que se ejecuta un ciclo. En nuestro caso queremos que nuestro índice vaya sumando de a 1. Así podemos llegar del 1 al 10. Para hacer eso debemos poner el nombre de nuestra variable y dos signos más. Esto hasta ahora no lo habíamos visto. ¿Qué significa cuando ponemos una variable y un más o podría ser también un menos menos? Lo voy a explicar a continuación. Cuando ponemos una variable y el más, eso le está indicando a la variable que debe sumar su valor en 1. En caso de ser un menos menos, eso hace que su variable decremente en 1, es decir, que su valor va a restarse en 1. Por eso es que ponemos más, para que nuestro ciclo se repita del 1 al 10. Al terminar de poner las tres partes, vamos a abrir llaves. Dentro de las llaves es el código que se va a ir ejecutando en cada ciclo. Así que lo que nosotros queremos hacer es imprimir de los números del 1 al 10. Vamos a escribir console.writeLine y dentro de los paréntesis vamos a indicar el índice. Si recuerdan, como había dicho al principio, el índice es el número que indica cuántas veces se ha repetido nuestro ciclo. Así que si yo imprimo por pantalla el índice, me va a mostrar los números del 1 al 10. Vamos a ver qué hace nuestro código. Ahora a continuación ponemos un punto y coma al final de la línea
y vamos a ir debajo de las llaves del ciclo del for, vamos a escribir un console.readKey para que nuestra consola no se cierre rápidamente. A continuación vamos a ejecutar nuestro código con F5. Como podemos ver, nos imprime los números del 1 al 10, como habíamos hecho antes, nomás que en vez de utilizar 10 líneas de código, utilizamos solamente 4 líneas de código. Vamos a ejecutar el código, pero con un debugger, o sea, con un breakpoint, para ver cómo funciona internamente el for. Ejecutamos el código con F5 y nuestro código se detiene en el primer breakpoint. Y empieza con el valor de 0, porque aún no se ha ejecutado esta línea que le dice que tome el valor 1. Si tocamos F11, y ahora tiene el valor 1. En la segunda parte, como dijimos, va a comparar la condición. Está preguntando si i es menor a 11. Como i es menor a 11, si tocamos Shift más F9, podemos ver que es verdadero. I es menor a 11 porque 1 es menor a 11. Y ahora tocamos F11 de nuevo, nos va a meter adentro de la primera llave. Ahora tocamos F10 y vamos a ver que i vale 1. Por ende está escribiendo por pantalla, cuando toquemos F10, el número 1. Esto es el primer ciclo que se ejecuta. Así que si volvemos a tocar F10, ahora vemos que se ejecuta la tercera parte de la instrucción for. Como dijimos, es lo que pasa después de que se ejecute uno de los ciclos. Así que esto le va a decir a i que sume 1. Si ahora tocamos F11, vemos que i vale 2. Ahora se fija de nuevo la condición y ahora vale 2, es menor que 11. Entonces si tocamos F11 se vuelve a meter en la primera llave. Ya no se va a ejecutar la primera parte porque la variable ya está inicializada con el valor de 1 al principio. Y luego es cuestión de que vaya sumando de a 1 y vaya chequeando que la condición sea verdadera para ir ejecutando cada ciclo. Si vemos i vale 2 y vemos que imprime el 2. Y así lo hará 10 veces. Así que podemos tocar F5 y imprime los números del 1 al 10. Espero que se haya entendido. Ahora vamos a ver el do while. El do while es un tipo de ciclo en el cual su bloque de código se ejecuta siempre al menos una vez y luego se sigue ejecutando mientras que la condición sea verdadera. Primero vamos a declarar una variable que va a actuar como índice, como vimos en el for. Necesitamos también un índice que lo vamos a declarar acá afuera. Vamos a poner int, tiene que ser de tipo entero nuestro índice, y igual a 1, como lo hicimos con el for. Empezamos desde 1. Ahora vamos a escribir el código del ciclo. Vamos a empezar con la palabra do y abrimos llaves. Acá estamos escribiendo nuestro ciclo do while. Debajo de todo el ciclo y fuera de las llaves, ¿sí? Por fuera de las llaves vamos a escribir la palabra while. While es mientras. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Y dentro del while es donde va nuestra condición. Como habíamos hecho en el for, que la condición iba en el segundo lugar. Bueno, acá la condición va dentro del while. Y nuestra condición, al igual que antes, es mientras que i sea menor a 11. Es decir, nuestro código se va a ejecutar mientras que se cumpla esta condición. Esto va a devolver un valor booleano y nuestro ciclo se va a ir ejecutando mientras que esto siempre devuelva true. Ahora debemos dirigirnos dentro del bloque de código del do while, dentro de donde empiezan las llaves, y vamos a hacer como antes. Vamos a mostrar nuestra variable índice con console.writeLine y entre paréntesis i. Así como está nuestro código funcionaría, pero pasaría algo. Nuestro código, perdón, nuestro ciclo no terminaría nunca. ¿Por qué? Porque mi variable i siempre tiene el valor de 1. Entonces, entra al ciclo, se ejecuta nuestra línea de código, muestra por pantalla i y se fija la condición. 1 es menor a 11, sí, entonces se vuelve a ejecutar. Y así infinitas veces, porque no estamos haciendo nada con nuestra variable i. Si recuerdan, en el for teníamos la tercera parte, que era la iteración, donde nosotros le decíamos si queríamos que i sume o reste.
Entonces esto acá lo tenemos que hacer nosotros también. Acá vamos a poner debajo del console.writeLine i más más. Acá le estamos indicando ahí que sume su valor en 1. Así que si ahora ejecutamos este código, vamos a ver que nos va a mostrar lo mismo por pantalla. Ahora está compilando. Y vemos que nos muestra los números del 1 al 10. Logramos recrear el código anterior que hicimos con el for, pero esta vez lo hicimos con el do while. Ahora vamos a ejecutar nuestro código con un breakpoint para ver cómo funciona todo el do while por dentro y poder analizarlo. Así que ponemos un breakpoint en la primera línea y tocamos F5. Como ven, nos manda la primera línea, todavía i no se inicializó. Si tocamos F10, vemos que i toma el valor de 1. Ahora nuestro código entra a la primera línea del ciclo, la primera llave, donde está todo nuestro bloque de código. Si tocamos F10 de nuevo, vemos que va a imprimir por pantalla con el console.writeLine la variable i, que i actualmente tiene el valor de 1. Si tocamos F10, vemos que efectivamente imprime por pantalla el valor 1. Ahora se para en la siguiente línea que dice i más más. Si volvemos a tocar F10, vemos que i suma en 1 su valor. ¿Sí? Si ahora tocamos F10, vemos que llega la condición del while. Dice i es menor a 11, true, porque i vale 2 ahora. Entonces, si volvemos a tocar F10, vemos que vuelve a la primera llave, es decir, a la primera línea de nuestro ciclo y vuelve a pasar lo mismo. I ahora vale 2, tocamos F10, vemos que por pantalla se escribe 2 y i suma 1 de nuevo. Ahora i tiene el valor de 3. Vuelve al while, se fija, i es menor que 11, devuelve true, o sea, verdadero, y es menor que 11, vale 3, entonces vuelve a ejecutarse y así sucesivamente, número por número, hasta llegar al número 11. Quiero llegar hasta el 11, 10, 10 es el último, 10 es menor que 11, entonces se ejecuta en el 10, muestra por pantalla, acá muestra por pantalla el 10, que es el último número que se va a mostrar, y ahora i suma 1, y queda en 11. Entonces llega al while, a la condición, y dice, i es menor a 11, falso, porque i vale 11 ahora, y 11 es igual a 11, no es menor. Entonces si tocamos de nuevo F10, ahora vemos que sale de nuestro ciclo. Y si tocamos F5, vemos que nos escribió los números del 1 al 10. Ahora vamos a ver el tercer y último ciclo por hoy, que es el while. Sí, se llama igual que la palabra que está acá, igual que acá, que dice while. Así que vamos a dejar la declaración de la variable i, que nos va a servir como índice, y vamos a ver cómo es la sintaxis del while. A diferencia del do while que vimos recién, el while se fija la condición al principio. Es decir, si la condición no se cumple antes de entrar, ya no se va a ejecutar nuestro bloque de código. Esa es la principal diferencia. Repasemos. Se fija la condición al principio y si la condición no se cumple, es decir, que da falso, nuestro bloque de código no se va a ejecutar. Así que vamos a ver cómo es la sintaxis. Escribimos la palabra while, que la habíamos escrito antes al final, ahora va al principio. Y dentro de los paréntesis debemos escribir la condición. Acá vamos a escribir la misma condición de antes, mientras que i sea menor a 11. Y vamos a abrir llaves. Dentro de las llaves vamos a hacer el mismo procedimiento de antes. Vamos a escribir console.writeLine y dentro del paréntesis vamos a escribir i. Recuerden que i es el índice que va a ir sumando de a 1, entonces nos va a ir mostrando los números del 1 al 10. Ahora tocamos Enter y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Tenemos que sumar nuestro índice porque si no recuerden que esto sería un ciclo infinito. Se ejecutaría infinitas veces porque nuestro índice siempre vale 1 y la condición que estamos viendo es si i es menor a 11. Como i es menor a 11, o sea 1 es menor a 11, se va a ejecutar infinitas veces. Por eso tenemos que siempre tener cuidado con
con la condición. Tenemos que ver que si estamos usando un índice, que ese índice sume o reste o haga algo dependiendo de la condición, ¿no? En este caso vamos a poner i más para que nuestro índice vaya sumando de a 1 hasta llegar al valor 11. Así que vamos a ejecutar nuestro código ahora con F5 y podemos comprobar que hace exactamente lo mismo que el do while y que el for que hicimos antes. Ahora vamos a ejecutar el código con un breakpoint para analizar cómo funciona. Ponemos un breakpoint como antes en la primera línea y lo ejecutamos con F5. Esperamos que compile. Y acá ya se paró en la primera línea y vale 0 porque aún no pasé esta línea. Si paso esta línea con F10 y ahora tiene el valor 1. ¿Sí? Y como vimos, la condición se evalúa al principio. Pregunta, ¿i es menor a 11? O sea, 1 es menor a 11, verdadero. Esto va a devolver verdadero. Entonces va a entrar a nuestro ciclo y con F10 vamos saltando las líneas y vamos a ver que acá va a imprimir el número 1. ¿Sí? Cuando pasemos esta línea con F10, imprime el número 1 en pantalla. Ahora vamos a sumar 1 a nuestra variable de índice y ahora va a tener el valor 2. Si volvemos a tocar F10, vemos que vuelve a preguntar la condición. La condición siempre se pregunta al principio, no al final. Entonces pregunta, ¿i es menor a 11? Sí, 2 es menor a 11. Entonces con F10 saltamos, saltamos, saltamos y vemos que ahora imprime el número 2. Esto se va a realizar la cantidad de veces igual a la anterior, es decir, hasta que i llega a 11. ¿Sí? Voy a saltar con F10, vamos a ejecutarlo. Acá llegamos a 10. 10 es menor a 11. Sí, entonces vuelve a ejecutarse, imprime el número 10 por pantalla y vemos que acá lo imprimió y vuelve a sumar 1. Ahora i vale 11 y cuando va a querer volver a evaluar la condición, i vale 11 y 11 no es menor a 11, es igual. Así que si tocamos F10, vemos que sale del ciclo y termina nuestro código. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de darle like y suscríbanse. Y nos vemos en la próxima.